Bien, bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida en esta nueva capacitación, en este caso en el marco de lo que es la certificación de gestores energéticos. Eh, para quienes es la primera charla que participan, les cuento más o menos cómo es el procedimiento. Nosotros tenemos una certificación que está en el marco de lo que es el proyecto Euroclima, dentro de lo que tiene que ver aliado a los socios, digamos, y avalado también por lo que es la Agencia de Energía de Portugal. Y es una certificación en donde es bastante libre las actividades. Los que se inscriben en cada una de las charlas tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es la participación activa dentro de lo que es el, el encuentro sincrónico, en este caso hoy con Jerónimo, y luego una breve actividad que tienen que completar en el aula virtual. Aquellos que tengan algún problema de acceso o demás, yo voy a dejar mi correo electrónico para que puedan escribirme si es que necesitan algo. eh, los asesoro, no hay ningún problema. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Jerónimo Moreno. Muchas gracias, Jerónimo, por estar hoy con nosotros. Él estudió Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Nacional, se orientó a lo que es el desarrollo sostenible de las ciudades. Hoy se dedica a trabajar en temas de energía, construcción, materiales, tecnología y ejecución de proyectos, y actualmente se desempeña como asesor de energía. Más o menos para ordenarnos, vamos a dejar que Jerónimo pueda hacer su exposición. Si van teniendo preguntas, las pueden ir dejando en el chat y luego después damos un tiempo de intercambio. Muchas gracias, Jerónimo, por estar hoy con Bueno, nosotros. gracias Victoria por la introducción y gracias a la RAM por este contacto. Lo que vamos a ver hoy es una introducción al etiquetado de viviendas y ahí voy a compartir la presentación. Necesitaría, si me habilitas. Sí, sí, ahí te habilito. Lo que vamos a ver es una introducción al etiquetado de viviendas, el Programa Nacional de Etiquetado. Este tiene asociado un curso que dura unas 45 horas. Nosotros vamos a ver hoy una intro como para aquel que tiene posibilidad en su ciudad de contactarse, de llegar a los formadores de etiquetadores, y despertar esta inquietud, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Esto, ¿ahí se ve bien? Se ve perfecto, sí, sí. Bueno, perfecto. Como dije, vamos a hacer una charla esta hora de etiquetado de viviendas. Vamos a arrancar por definir el objetivo principal de la etiqueta de las viviendas y es conocer cuánta energía primaria consumen nuestras viviendas. Vamos a definir más adelante el IP, que es el índice de prestaciones energéticas, que se va a medir en el consumo de energía en kilowatts hora por metro cuadrado de la construcción en la que estemos haciendo la etiqueta, y anualizado, para poder comparar con otras viviendas y durante un periodo coherente. Por supuesto que esta etiqueta se asemeja a la relación de las etiquetas de electrodomésticos, pero la gran diferencia es que dentro de una vivienda tenemos conviviendo muchos sistemas de consumo y además también tenemos que hablar sobre cómo está construida esa vivienda. Más adelante vamos a ver un poco cómo la etiqueta, cómo se va formando esta etiqueta. Bueno, además de saber exclusivamente el número de IP, que es el que va a identificar a las viviendas, lo que vamos a permitir con esta etiqueta es tener una herramienta para la sociedad civil para decidir sobre a qué vivienda, con qué tipo de consumo o con qué me voy a encontrar a la hora de, por ejemplo, alquilar o vender o hacer una operación inmobiliaria. Me va a dar más información sobre la vivienda, no solamente ir a verlo y conocer cómo es la propiedad en sí, sino más información sobre, por ejemplo, la forma en que está construido o los sistemas de consumo de energía que posee la vivienda. Además, como una herramienta
ya masiva para, por ejemplo, un municipio, cuando hay un nivel de etiquetas dentro del municipio, esto nos va a permitir hacer una planificación territorial. ¿Por qué? Porque yo voy a poder identificar a dónde están ubicadas territorialmente las viviendas con determinadas características. Entonces, lo que voy a poder obtener es una idea de hacia dónde dirigir los recursos, por ejemplo, para mejorar estas viviendas. Al mismo tiempo, me va a servir para que cada vez que ingresan proyectos nuevos en mi ciudad, yo pueda tener un estándar o un mínimo de cumplimiento de una etiqueta, de un valor de IP, para que digamos, la ciudad crezca, por así decirlo, sanamente a partir de un determinado criterio de construcción y de consumo. También por el lado del mercado, las oportunidades que se van a generar de crecimiento son sobre todo en las inversiones, porque una vez que nosotros encontramos los valores de IPE y conocemos las formas en que se han construido las viviendas en los diferentes años, por supuesto que los sistemas constructivos han evolucionado desde 1920, 1930 hasta ahora, han pasado por diferentes tecnologías. Entonces lo que voy a poder encontrar es cómo mejorar esas viviendas, entonces acercar a las fuentes de inversión a proyectos de inversión en energía y en construcción, por supuesto. Esto lo que va a generar es un trabajo verde, porque vamos a estar generando proyectos que al mismo tiempo van a estar disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono. Y al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico, como conocemos, las diferentes aislaciones han pasado por un proceso tecnológico desde la lana de vidrio o el poliestireno expandido, lo que va a seguir traccionando el mercado en ese sentido de oportunidad. Bueno, para que esta propuesta baje al territorio, por supuesto tiene que seguir los canales que ya conocemos de cómo se organiza nuestro país, ¿verdad? Entonces, desde la Secretaría de Energía de Nación es que se han propuesto los criterios y la metodología para poder resolver el etiquetado y obtener un número de IPE. También la Secretaría de Energía de Nación lo que desarrolló es una herramienta que es un software, un aplicativo que se encuentra en la nube, en donde se va a generar este valor de IP y además se van a ir combinando, ir sumando con las demás propiedades que ingresen. ¿Esto qué quiere decir? Que para que el valor porque digamos que cuando vamos a sacar un promedio, cada vez que agregamos uno, ese promedio va a ir cambiando. Entonces la etiqueta o el valor de promedio de una zona se va a ir alimentando de las diferentes etiquetas que vayan ingresando. Al mismo tiempo, Nación lo que busca es que en las provincias y en los colegios que regulan la actividad profesional, ir, digamos, amalgamando esas situaciones, consolidando los actores para poder estar todos alineados en este aplicativo y cuáles son las bondades y las opciones, incluso para el mercado y tanto para las cámaras, por ejemplo, inmobiliarias, como para las cámaras de la construcción y de los diferentes materiales de la construcción. Luego, esta herramienta de Nación, lo que va a hacer en cada provincia es desarrollar en conjunto con las autoridades un piloto de etiquetado, el cual va a reunir a una parte de los profesionales, va a convocar profesionales tanto de arquitectura como de ingeniería, de los colegios de arquitectura e ingeniería que regulan la actividad profesional, porque por supuesto la intención es que esta actividad de etiquetador o de poder conocer cuánta energía consume una propiedad, se va a ver reflejado en las incumbencias profesionales de las actividades de la construcción. Entonces, las provincias van a generar un registro de etiquetas y además van a tener que promulgar esta ley para que
sea de alguna manera opcional u obligatoria, dependiendo, bueno, los criterios que vayan poniendo. Luego, esta herramienta tiene que bajar a los municipios, porque es en los municipios donde se presenta la construcción de nuevas viviendas o donde está el registro de cada vivienda construida. Entonces, bueno, y además los municipios son quienes tienen más llegada a las ciudadanías. Entonces, va a ser el medio para que la etiqueta se ponga como un uso y una costumbre de ese municipio, con el fin de que esa etiqueta pueda ser comunicada a la sociedad y poco a poco internalizada para quienes van a construir o para quienes tienen sus viviendas y quieren ver o quieren pensar en modificarlas. Entonces, para los municipios, esta etiqueta va a funcionar como un instrumento de planificación. ¿Por qué? Porque yo voy a identificar cuál es la población de etiquetas que tengo en mi ciudad, y así poder poner un estándar, un mínimo, o para, como decía antes, la vivienda nueva que ingresa, cómo va, qué barreras o qué mínimos le pongo para construir. Luego, los municipios van a ser los encargados de definir en cada caso si el etiquetar una vivienda trae consigo algún beneficio, por ejemplo, fiscal o impositivo, que al mismo tiempo traccione la obtención de mayores etiquetas y mayores beneficios, y luego como poder empezar esta cadena, ¿no? Entonces, la primer provincia que implementó el etiquetado de vivienda y legisló su ley, toda su ley de etiquetado, fue la provincia de Santa Fe. Como vemos acá en el gráfico, varios actores han intervenido en la promulgación de esta ley, porque por supuesto hay muchas partes interesadas cuando hablamos de la construcción, tanto desde el planeamiento de las ciudades, como desde las cámaras que regulan materiales, como la incumbencia de diferentes profesiones dentro de la misma construcción, y así también el mercado inmobiliario, que es quien finalmente las vende como un producto terminado. Bueno, entonces en Santa Fe se llevó a cabo un piloto de etiquetado, se formó a los etiquetadores, desde Nación se formó a los etiquetadores, y se evaluaron unas 350 viviendas con las cuales se obtuvieron determinadas etiquetas. Se evaluaron los resultados y se formuló la ley 11.903, que después los invito a buscarla, que tiene realmente puntos muy interesantes. Yo hice un punteo acá en la presentación como para que veamos todo lo que involucra el tener un etiquetado. Siempre va a haber una autoridad de aplicación que sea la que regule qué etiqueta y las controle y las pueda emitir legalmente. También va a haber un periodo en el que tiene validez esa etiqueta, y en el caso de realizarse modificaciones en la vivienda, por ejemplo, en mi casa tenía una etiqueta C y hice una modificación, hice una pieza más, bueno, puedo volver a reetiquetar esa vivienda para conocer cuánto influyó esa nueva modificación. O bien puedo hacer una aislación en un muro y de nuevo procesar la etiqueta y conocer cuánto ha cambiado el valor del IPE. Bueno, la provincia, como decía en el slide anterior, va a reunir a los certificadores y va a generar un registro, porque por supuesto tiene que estar asociado a la profesión que es, en este caso puede ser cualquier profesión que se pueda matricular, como ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obras, que pueda, digamos, matricular en un colegio profesional. Bueno, y también están definidas las bonificaciones por tener esta etiqueta, y una suerte de plan a futuro de cómo difundirla y cómo atravesar romper diferentes barreras sobre qué beneficios trae y por qué es tan importante etiquetar. Bueno, como les decía, Nación ha llevado diferentes pilotos adelante
acá podemos ver los resultados de un condensado, por así decir, de los resultados de diferentes regiones. En este caso tenemos Santa Fe y Bariloche. Lo que podemos ver en el valor más grande, en este que está en el medio, por ejemplo, Santa Fe es 230, el IP promedio. Y en Bariloche, una zona climática completamente diferente, el IP dio 679. Ese valor promedio es el que se obtuvo de las diferentes etiquetas, como se ve en la escala, en ambos casos, de la A a la G. Las casas que se estuvieron etiquetando cayeron dentro de diferentes etiquetas. Entonces, el promedio del IP en cada caso, bueno, dio este valor. Y después también lo que podemos ver es el gráfico de torta, que lo que nos muestra es en qué se consume esa energía primaria. Como podemos ver, en ambos casos, la calefacción es el que mayor parte se lleva, y claramente en Bariloche, por ser una región con un frío totalmente diferente, ocupa el 92% del consumo de las viviendas. Así también se han realizado otros pilotos en diferentes ciudades, en Alto Valle y Costa Atlántica, en Mendoza, en Rosario Cava, y en Salta yo tuve la oportunidad de participar del piloto de Cava. En este caso se etiquetaron unas 150 viviendas, se realizó un criterio de selección respecto a cómo se encontraban esas viviendas, si estaban, por ejemplo, aisladas, o si compartían una medianera, o si eran un departamento que compartían piso y techo, digamos un departamento de entremedio, o también departamentos de último piso que tenían, digamos, una losa descubierta, por así decirlo, expuesta a la intemperie. Entonces, bueno, se obtuvieron resultados de esas viviendas y se llegó a este etiquetado. En la Ciudad de Buenos Aires aún no hay un proyecto de ley presentado ni legislado, pero se está trabajando para que esto salga adelante. Claro, ¿qué es lo que nos demuestra esta región climática? Que la Argentina, por su extensión en latitud y longitud, y digamos cercanía al Ecuador, por así decirlo, vamos a tener diferentes zonas climáticas. Por supuesto que sobre la cordillera y más al sur, en la provincia de Chubut y Santa Cruz, vamos a tener unos fríos diferentes a los que tenemos en la zona media del país, como en San Luis y en Córdoba, y totalmente diferente a un calor que podemos llegar a tener en el norte, en la zona de Salta o Chaco. Y bueno, esta es la escala de las zonas que define la norma IRAM 11.603, que es la que clasifica ambientalmente al país, ¿no? En zonas. Entonces, las etiquetas van a ir asociadas un poco a estas zonas climáticas, porque por supuesto no tiene mucho sentido comparar cómo se construye en una zona de muchísimo frío con una zona que es un frío medio o un clima más bien cálido. Entonces esto nos va a dar diferentes formas de construir y al mismo tiempo diferentes valores de etiqueta. Bueno, como les comentaba, el IP, que es el índice de prestaciones energéticas, lo que va a definir es la energía primaria, el requerimiento de energía primaria que tiene una vivienda en su normal utilización. Cuando hablamos de normal utilización, nos vamos a referir a calefacción, refrigeración, iluminación y producción de agua caliente. Esto quiere decir que no va a estar incluida la cocción ni los electrodomésticos que podamos tener, digamos, accesorios. ¿Por qué? Porque una persona puede vivir de una manera diferente con, por ejemplo, vamos a poner un caso sencillo. Yo después de bañarme me seco el pelo. Otra persona X después de bañarse, no sé, con un secador, ¿no? Perdón. Otra persona después de bañarse no se seca el pelo con un secador. Vamos a tener un consumo diferente de energía en ese punto. O, por ejemplo, yo me encanta cocinar, entonces cocino todos los días del año y, bueno, gasto energía en eso. Otra persona
le gusta pedirse comida los fines de semana, entonces se ahorra ese gasto de energía. Ahí el nivel de uso de la vivienda va a ser diferente, pero, por ejemplo, si yo alquilo una propiedad que tiene determinado calefón para producir agua caliente, y otra persona en otro momento alquila esa propiedad, el calefón va a ser el mismo, entonces el consumo de ese artefacto va a ser el mismo. Entonces siempre vamos a evaluar estas dimensiones normales que ponemos como normales de calefacción, refrigeración, iluminación y agua caliente. Además, lo que vamos a ver en esta parte, que hay como una cuenta que resta, son los aportes de energías renovables. ¿Por qué? Porque las energías renovables van a ser una fuente que no tiene pérdidas a lo largo del transporte, si pensamos, por ejemplo, en la energía que viene desde el Chocón o desde la central puerto de Buenos Aires, que sí tienen transmisión de energía y pérdidas. A diferencia de esto, las energías renovables van a tener un coeficiente de pérdida mucho menor, y además vamos a consumirla en in situ, digamos, ¿no? Entonces, ese valor va a hacer que nuestro valor de IP crezca, porque estamos siendo mucho más, la energía que estamos usando es mucho más limpia, es una fuente renovable, además. Entonces, de esta manera se va a construir nuestro valor de IP. Cuando hablaba de energía primaria, y no la energía en particular que consume el artefacto, es porque nos tenemos que ir a la fuente, nos tenemos que ir al recurso, a cómo se produce esa energía y cómo va perdiendo, digamos, rendimiento a lo largo de su transporte. Ahí podemos ver todos estos N, cada vez que la energía se va transformando hasta llegar a los centros de consumo, tiene determinadas pérdidas, hasta que llega a la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una comparativa interesante para verlo. La energía, tenemos dos termotanques, uno es a gas y otro es eléctrico. La energía llega de dos formas diferentes. Para que llegue energía eléctrica, va a tener que generarse, transportarse por líneas de alta tensión y distribuirse, ¿no? Ir bajando desde los 13.000 volts hasta los 220, 380 de un consumo hogareño. Diferente el gas, que se extrae de un pozo, se conduce por gasoductos y a través de plantas de regulación llega al consumo domiciliario. Entonces, estos dos termotanques van a tener un consumo final diferente. Perdón, un consumo en energía primaria diferente. Bueno, yendo al proceso de etiquetado de la vivienda, vamos a tener que tener a mano toda la documentación, o bien vamos a tener que acercarnos y relevar la vivienda en todas sus dimensiones. Vamos a definir una zona térmica, que va a ser el área de estudio para la etiqueta. Por ejemplo, en algunos casos vamos a contemplar la zona térmica como la zona donde vamos a climatizar. En el caso de, por ejemplo, tener, no sé, un garage adosado a la vivienda y no climatizarlo, bueno, no va a estar dentro de esa zona térmica, sino que va a ser un elemento adyacente a esta zona térmica. Luego lo que vamos a hacer es cargar todos los datos en el aplicativo, y esto nos va a arrojar resultados. ¿Qué datos vamos a cargar? Bueno, vamos a relevar todos los muros, todas las ventanas, todos los techos, todas las paredes, todas las puertas, lo que va a conformar la envolvente del edificio. También los pisos, lo que va a conformar la envolvente del edificio, de la vivienda. Y además vamos a evaluar los sistemas de consumo, tanto de climatización, por ejemplo, puedo ver en ese lugar un aire acondicionado o una estufa, o dependiendo también, puede ser una estufa eléctrica, puede ser una estufa a gas. También vamos a evaluar la refrigeración, que se puede dar por ese mismo aire acondicionado que funciona frío-calor. Y también vamos a ver la producción de agua caliente, como decía, un termotanque, un calefón, y la iluminación que tenemos en cada sector de la vivienda. También lo que vamos a evaluar, como cuando dimensionamos
equipos de climatización, cómo está construida, pero los factores alrededor de esa construcción. Por ejemplo, si tengo una vista al norte y en la casa, en ese lugar, tengo plantado un árbol que tiene hoja perenne, bueno, va a ser una situación diferente de si tengo un árbol de hoja caduca, o sea que en invierno me va a permitir que los aportes del sol lleguen a mi vivienda. Y en verano, digamos, disminuir los aportes del sol, porque digamos que son los que no son los más favorables. También vamos a evaluar las diferentes sombras alrededor de una vivienda. Por ejemplo, si yo al lado de mi casa tengo un edificio que tiene, no sé, digamos, 5 pisos y me produce sombra durante toda la mañana, bueno, en determinadas situaciones, por ejemplo, en invierno no voy a tener ese aporte del sol porque me va a estar dando, se lo va a estar llevando todo el edificio, va a ser toda una sombra que se proyecta sobre mi vivienda. Ahora después les voy a mostrar con un modelo que yo realicé diferentes situaciones como para que sean un poco más gráficas. Y luego de evaluar estos resultados, voy a poder ver dónde tengo los mayores consumos de la vivienda, y esto me va a brindar la herramienta para poder aprovechar, para saber a dónde mejorar mi vivienda, a dónde tengo que enfocarme, si es en la envolvente, si es en la losa en la losa del techo, o si es en las ventanas, o si es en la eficiencia de mis equipos de agua caliente o de climatización. Entonces, esa etiqueta nos va a dar, por ejemplo, ahí como vemos, en la etiqueta en el punto 6, hay un valor que es 283, y el punteado, que es 62, podríamos decir que es esa misma vivienda, pero optimizada quizá al 100%, con las diferentes mejoras que podemos implementar. Bien, entonces los sistemas que componen la vivienda los podemos separar en pasivos, y ahí vamos a hablar de la envolvente y de la orientación de la construcción, de los aportes que provengan del sol, de las sombras que provengan de construcciones adyacentes, o bien de los obstáculos como pueden ser árboles u otras situaciones. Y también sobre cómo están constituidas las aislaciones y si tenemos infiltraciones por diferentes situaciones de la construcción. Y también vamos a hablar de los equipos, de los sistemas activos, como ya mencioné, los que tienen requerimientos energéticos específicos, como tanto para climatización, refrigeración, agua caliente sanitaria y iluminación. Y vamos a hablar sobre los aportes que nos hacen las energías renovables, tanto en termotanques solares para calentamiento de agua, como en energía eléctrica proveniendo de paneles fotovoltaicos, o yendo un poco más allá en diferentes, quizás un poco más experimentales, instalaciones de geotermia o bien de biocombustibles o biogás. Bien, entonces el resultado que nos va a arrojar la etiqueta va a ser tal que así, un cuadrito similar a este estilo. Como vemos, esta es la energía útil, la que está a la izquierda, y esta es la energía que están consumiendo nuestros artefactos, hasta pasando por la energía neta, hasta llegar a la energía primaria, que es la que sale del pozo. Entonces, en esta vivienda, el valor de índice de prestaciones energéticas va a ser 214 kWh metro cuadrado anual. Entonces, dependiendo de la zona climática donde yo estoy evaluando la etiqueta, lo que voy a armar es una escala, y ahí voy a ubicar mi etiqueta. Esta es una etiqueta que hice yo con un departamento, al cual le hice algunas mejoras. Este departamento tenía una etiqueta G que daba tal que por los 500 de IP, y lo que yo hice fue hacerle una aislación exterior de polietileno expandido, de EPS. Y bueno, entonces con eso fui viendo cómo cambié la mejora de la vivienda, como se ve en este diagrama. Va a partir desde un caso base, en el cual es muy probable que nos dé cercano a la G, si la vivienda
no tiene ningún tipo de aislación exterior. Y después, estudiando las mejoras, por ejemplo, ahí podemos ver una aislación de EPS en el muro, o una sugerencia de cambio de vidrio, o de la aislación de la cubierta. Vamos a ver cómo esta etiqueta incrementa realmente el valor, bueno, más bien disminuye, pero incrementa en la escala del etiquetado, y así pasando cuando, por ejemplo, mejoramos nuestros sistemas activos por artefactos que estén etiquetados, y también, por último, en la escala de mejoras vamos a incluir aporte de energías renovables como un colector solar o un panel fotovoltaico. Bien. Bueno, y ahora lo que les quiero mostrar es el etiquetado, perdón, el aplicativo del etiquetado. Les voy a mostrar también, a ver si podemos ver esta imagen. ¿Esta se ve? ¿Están ahí? ¿No los dormí? Sí, sí, se ve. Bueno, esta es una vivienda que es un departamento que tiene 40 metros cuadrados en total. Es una planta baja con un entrepiso, comparten el mismo volumen, y les voy a mostrar también una vista para que entendamos cuál es la vivienda. Esta es la vivienda, perdón. Esta es la vivienda, la planta baja, No se la está viendo planta alta. ahí. Ah, ok. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Esta es la vivienda, el planito que les mostraba, teníamos la planta baja, la planta alta, y como ven, por ejemplo, enfrente de la vivienda tenemos este árbol, que es de hoja caduca, en invierno se caen todas las hojas y permite el paso del sol, como podemos ver ahí. Y después, a la izquierda, perdón, a la derecha, tenemos esta losa que hace sombra, como podemos ver, ahí está la sombra que se proyecta, y también continúa esta losa hacia atrás, por lo que va a proyectar una sombra en la cara, en el contrafrente de la propiedad. Entonces, esta es la vivienda que yo evalué. Quería mostrarle un poco las imágenes porque en el aplicativo no se ve mucho eh, el inmueble en sí mismo. Creo que lo tenía acá. Bueno, entonces, este es el aplicativo. Me va a preguntar al principio, cuando empiezo a trabajar, la geolocalización y la zona térmica a la cual pertenece, y a partir de eso me va a dejar cargar los diferentes ambientes que tiene la propiedad y cómo se componen los elementos de la envolvente. En este caso podemos ver que están todos los elementos. Tenemos en la planta baja muros, y tenemos un solado y un entrepiso en el cual hay que hacer una solución, digamos, virtual, como por así decirlo, una losa de papel, como una alegoría, eh, para que permita el aplicativo entienda que el volumen inferior está comunicado con el volumen superior. Es una doble altura, digamos. Ahí lo representé con un elemento también, digamos, virtual. Entonces, lo que me va a permitir, por ejemplo, vamos a revisar este muro. Acá tenemos toda la composición del muro. Vamos a identificar los muros en planta, y vamos a empezar a describirlo. Por ejemplo, este muro tiene 4 metros de longitud en planta y una altura de 2,30 metros. La composición la realizamos por observación. Podría también, si yo tengo los planos previos, conocer la composición a través de los planos. Y acá tenemos la solución constructiva. En este caso, este es un muro de 16 que tiene un ladrillo común del 12, y de ambas caras revocado con un revoque sencillo, un revoque grueso, eh, y por supuesto en el lado exterior una aislación hidrófuga. Este muro tiene una orientación de noroeste, y bueno, tiene una pintura, tiene una terminación de superficie pintado color blanco, simplemente. También lo que nos pregunta es a dónde es adyacente este muro, y en este caso el muro va a ser adyacente al exterior, o sea que la cara va a estar expuesta a la intemperie.
Y bueno, vamos a volver así, vemos que es esta la cara de la que yo estoy hablando, que da al noroeste, y tiene esta ventana, perdón, esta ventana acá abajo. Después vamos a describir la parte superior del muro, esta ventana de acá abajo, que es una ventana, que es esta ventana que está descrita acá, también adentro, ahora lo vamos a ver, tiene una descripción, y también tiene el árbol que está produciendo una sombra. Hay una metodología para calcular cuál es la proyección del árbol cuál es la proyección sobre la ventana y sobre el muro. No voy a meterme en ese detalle. Sí quiero mostrarles cómo es la ventana. La ventana es una ventana de aluminio. En este caso yo le puse un DBH para probar cuál era la diferencia con un vidrio simple. Me va a preguntar cómo está compuesta la ventana, si con un paño fijo, si es una ventana corrediza, si es una ventana batiente. Las diferentes ventanas lo que me van a dar son diferentes longitudes de junta, ¿no? El perímetro de las ventanas me va digamos, a tener mayor influencia si la ventana tiene más perímetro en el sentido de infiltraciones, por ejemplo. También me va a preguntar el estado de esta carpintería. Yo le puse que era una carpintería mala porque realmente es una ventana que es vieja. Y en el caso de tener una protección, como ser una cortina de enrollar, también me va a facilitar la carga de este valor. Bueno, entonces de esta manera, yo lo que voy a ir haciendo es cargando cada muro, ¿no?, de la planta baja y la planta alta, las zonas que yo definí. Y después me va a preguntar qué instalaciones tiene. Bueno, yo en este caso cargué una estufa, que es una estufa de tiro balanceado. Acá me va a preguntar la etiqueta de la estufa, el vector energético, o sea, cuál es la energía primaria a la que se está refiriendo, la capacidad, que esto es un valor del artefacto, y bueno, a qué zona térmica está atendiendo. Lo mismo para el aire acondicionado, que este se encuentra en la planta alta, y para producción de agua caliente tenemos un calefón. Un calefón de tiro balanceado, con una etiqueta y con determinada capacidad. Esto va a depender, por supuesto, de la vivienda que estemos auditando. Luego, podría incorporarle, vamos a hacer la práctica, podría incorporarle, agregar una instalación solar térmica o solar fotovoltaica, lo cual me va a influir en la energía, en el vector energético y también en la energía primaria que voy a consumir en esa vivienda. Una vez finalizado toda la carga de datos, voy a calcular esta etiqueta y voy a obtener como resultado un informe completo del cálculo del IP, que va a tener diferentes valores. Por ejemplo, las características de la propiedad van a 44 metros cuadrados, como ya les dije. Me va a calcular el área del envolvente, me va a calcular el volumen que tiene esta vivienda para climatizar. También algunos valores del envolvente, como la transmitancia de paredes y pisos y aberturas. Este valor va a estar referido a todo lo que vimos recién de cómo está compuesto ese muro o esa ventana. Y por supuesto que este valor tiene una referencia en los códigos de construcción y las normas IRAM. Este aplicativo lo que hace es tomar todas las formas constructivas y todas las reglamentaciones y la normativa existente en Argentina, incorporarla para que la etiqueta haga referencia también un poco a esa normativa que ya es ya vigente. Como les decía, este es el valor que obtuve en 214, y lo que vamos a ver, bueno, acá tengo la energía que estoy consumiendo, energía por gas y energía eléctrica, distribuido en los diferentes sistemas, y vamos a ver de esta otra forma de visualización que es muy interesante. Bueno, acá podemos ver unos gráficos, una serie de gráficos donde tenemos otra vez, como se veía al principio, que evidentemente la calefacción es la que se lleva el requisito de energía más elevado, y después los otros sistemas con una participación mucho más baja.
Y lo que podemos ver, acá, es anualizado cómo se va a distribuir tanto la calefacción como la refrigeración. Vamos a enfocarnos en la calefacción, que es nuestro mayor requerimiento, y ahí podemos ver que en los periodos de junio, julio y agosto es donde este requisito es más elevado. Luego lo que podemos ver es, observando un poco la envolvente, estos son todos los muros que yo cargué, muros de planta baja, y diferentes aberturas, ventanas, puertas. ¿Cuál es el que está teniendo las mayores pérdidas térmicas? Porque esto va a tener, por supuesto, que pérdidas térmicas por transmisión de calor, ¿no? Entonces, yo puedo con esta herramienta pensar que, ok, el muro 2 es el que está teniendo, en el que estoy teniendo la mayor cantidad de pérdidas. Acá también lo podemos ver, el muro 2 en las pérdidas al 100% es el que más influencia tiene, casi de un 50% en las pérdidas de, en este caso el mes de mayo, lo podemos setear para, por ejemplo, el mes de julio, y por supuesto que el muro 2 va a seguir siendo el que más pérdidas tiene. Entonces esto a mí me da la pauta de que si yo voy al muro 2, vamos a hacer esto rapidito para entender la dinámica del aplicativo. Este es el inmueble. Vamos a editarlo. Y voy a ir a ver el muro 2, vamos a ver la composición del muro 2, y lo que vemos es que este muro no está aislado. Tiene un muro de ladrillo macizo y un revoque de cada lado. Entonces yo, si quiero, lo que puedo hacer acá es modificarlo. Esto tiene una cantidad de soluciones constructivas cargadas. Por ejemplo, podemos ver bueno, las diferentes formas de construir que se pueden encontrar en cada lado. Yo lo que voy a hacer es, voy a tomar uno que tengo precargado, pero ya lo tenía dimensionado. Vamos a elegir este, que es un muro que tiene en la cara exterior, este sería el revoque exterior que poseía el muro, digamos, el que ya estaba en la casa, y lo que voy a hacer es ponerle una aislación de poliestireno expandido, ahora me salió poliestireno expandido, EPS, y una terminación de base coat, que es un revoque de terminación. Entonces vamos a adoptarla, esta solución, para este muro, vamos a guardar, y vamos a ir a calcular de nuevo la etiqueta. Vamos a darle a la calculadora, calculamos, y vamos a ver, aquí, y vamos a ir entonces al muro y ver cómo influyó, vamos a ver en julio. Ahora vemos que el muro 2, que antes estaba, esta barrita llegaba casi por acá, cómo disminuyó, y vamos a ver también la influencia del valor de la etiqueta. Está en la otra. Ahí tenemos como, antes si se acuerdan era 224 y hizo un salto de casi 40 puntos. Así, y yo solamente modifiqué este muro que estaba en planta baja, porque para analizarlo divido planta baja de planta alta. Bueno, esto tiene que ver un poco con cómo funciona el aplicativo. Entonces ahí podemos ver que haciendo una intervención de retrofit y de aislación exterior, cómo evoluciona este valor. Y así yo podría seguir con todas las caras y evaluar qué necesidad de, cuánto influye, digamos, el modificar los muros. Entonces, finalmente, y para cerrar, esta herramienta lo que nos permite, además de la planificación territorial a nivel de ciudades, y de la herramienta de decisiones a nivel ciudadano, lo que nos permite como profesionales de la construcción es utilizar las mejores, tomar las mejores decisiones sobre qué hacer, porque muchas veces
uno, quizás porque esta herramienta antes no estaba disponible, llevaba otro análisis, ¿no? Poder determinar con exactitud qué es lo que influencia más en el confort de la vivienda, y ahora esta herramienta nos lo permite. Entonces, si por ejemplo, yo este departamento que, mm, que audité, tengo los planos, tengo todas las dimensiones, sumarle la herramienta de la eficiencia energética, perdón, del etiquetado de eficiencia energética, me permite a mí trabajar con el dueño, el propietario, y recomendarle, y además incluso llegar a presupuestar, por ejemplo, cuánto costaría hacer esta solución, porque eh, los elementos, los materiales están en el mercado, las técnicas constructivas son accesibles, son de un conocimiento eh, quizás sencillo, no tienen una dificultad que no la podamos adoptar rápidamente, sino que son de fácil adaptación, y además tienen esta carga de un trabajo verde y de un ahorro energético y una mirada hacia adelante en lo que implica al ambiente y a la sociedad y a la construcción de una ciudad que se piense sustentable y que se mire hacia futuro con estos ojos, ¿no? De la sustentabilidad, la ciudadanía y la energía en un mismo nivel. Entonces, bueno, creo que hasta acá llega mi presentación. Espero que les haya gustado y tengan dudas y puedan tener inquietudes y tratar de buscarle esto cuando están proyectando, cuando estén construyendo o cuando estén participando de alguna situación que esté asociada a la vivienda y a las ciudades. Así que bueno, muchas gracias por su atención, y si tienen preguntas, Muchas gracias, estamos Jerónimo. para escuchar. Una, Sí, les dejamos abierto. A ver, Karin, ¿quería hacer una pregunta? no, una pregunta, porque yo tuve que entrar más tarde porque no tenía internet acá. Este material, ¿se puede estar en la página o lo puedo rescatar? Porque lo de primero me lo perdí. No pude entrar antes. Sí, después les habilitamos el aula virtual donde va a estar subida tanto la grabación como el material de Jerónimo. Así que no hay problema. Por correo. ¿Por Sí. correo lo mandan? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Si alguien tiene preguntas, las próximas capacitaciones, Hernán, van a ser a fin de agosto, tiene que ver justamente con energías renovables. A partir de esta semana ya les vamos a estar publicando. Jerónimo, tenemos una pregunta. ¿Qué grado de Sí. actividad tiene hoy el programa a nivel nacional? Bueno, actualmente la ciudad, el municipio de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, eh, ya legisló el etiquetado, por lo que entiendo que las construcciones en Santa Fe ya pueden ser etiquetadas y y la etiqueta, digamos, asociarla a la propiedad, o sea, al inmueble. Luego, en la provincia de Mendoza, entiendo que están avanzando sobre la ley, y también en la ciudad de Buenos Aires se está avanzando hacia la formulación de la ley. Luego, las capacitaciones, creo que la pregunta anterior iba referida a las capacitaciones para ser etiquetador o etiquetadora. Claro, sí, ahí estoy viendo otra pregunta que va de la mano. Para acceder al aplicativo hay que certificarse como etiquetador. Yo estoy dentro del aplicativo justamente, y hace poco, bueno, acá podemos ver un poco la actividad real. No, esta es mi actividad. Perdón, les estoy mostrando algo que no estoy compartiendo. Ahí les voy a mostrar. Hay un indicador de actividad que tiene los usuarios activos, las viviendas y las etiquetas que ya se emitieron.
Hace un tiempo habían publicado una, a ver si sigue publicado, acá tenemos, en Río Negro y en Entre Ríos se empezó el curso de etiquetado en este año. Creo que fue el único que se dictó este año, por lo que, bueno, hay que estar atento a lo que es más bien el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, ingenieras, porque son ellos los que promocionan más bien esta actividad, y después es simplemente inscribirse. La realidad es que siempre es bienvenido que se sumen profesionales, porque esto, como les decía antes, incrementa el número de viviendas y va acercando el número, y además también va difundiendo la herramienta tanto con los profesionales como con la ciudadanía, ¿no? Creo Sí, que hay un par de a preguntas ver, voy a esta referidas, pregunta. Jerónimo. ¿La legislación referida al etiquetado es solo provincial, solo de jurisdicción provincial, o las provincias pueden adherir a una legislación nacional? No, la etiqueta es provincial, la legislación es provincial, porque cada provincia tiene sus colegios, sus cámaras inmobiliarias, sus metodologías de admisión digamos, la parte municipal de qué viviendas y cómo se conforman, y además, eh, como mostraba en la parte de las zonas climáticas, para hacer algo nacional y tener una etiqueta nacional, después las regiones sí o sí van a demandar tener una etiqueta particular por cómo se construye. Inclusive en provincias que tienen eh, una, una latitud que varía a lo largo de la provincia, la etiqueta también va a variar. O sea, por ejemplo, si pensamos en Río Negro, sobre la cordillera vamos a tener una forma de construir, y sobre la costa del Atlántico vamos a tener otra. Entonces, parte un poco del municipio entender las formas constructivas y poder desarrollar ese piloto para que la etiqueta sea homogénea y representativa y sólida del lugar de la ciudad de donde se está evaluando el piloto. Hay una pregunta ahí: ¿el programa con el que se realiza la certificación está homologado por Nación, es decir, lo tiene Nación y persistirá en el tiempo? Sí, el programa parte de la Secretaría de Nación. Ellos son los que realizaron el aplicativo, y lo que van generando dentro de este aplicativo son las zonas climáticas, o sea que se van, por así decir, habilitando las zonas para que los etiquetadores que certificaron, o sea, para construir una zona climática hay que desarrollar el piloto. Para que este piloto se desarrolle, hay que hacer todo este caminito, digamos, nación, provincia, nación, con actores, cámaras, registros de diferentes índoles, cámaras de materiales, cámaras inmobiliarias, para que todo el mercado, todo lo, todos estos actores traccionen al etiquetado en esa provincia. Y quería hacer un comentario más. Si va a persistir en el tiempo. La idea es que sí, porque, bueno, justamente por eso, porque parte desde Nación, con un formato que luego va bajando y las provincias adoptan, por lo que tiene una metodología realmente interesante, ya que digamos, desde la Secretaría de Nación delegan en las provincias el regularse, el autorregularse, y el, digamos, convocar a sus profesionales y a las partes que están involucradas. A ver, hay otra. Uno de los problemas con el que nos dábamos en Salta, hay que se baja el chat, a ver, en Salta, es que el programa no es de propiedad de Nación. No entendí bien la pregunta. La propiedad, por lo que yo estuve trabajando con Nación, ellos nos traen como el know-how de cómo implementarlo y cómo bajarlo a la provincia o al municipio, y no es de su propiedad. En tanto ellos intentan de impulsarlo para que las provincias
se apropien. Lo que después obviamente se va a ir haciendo a medida que ingresen más provincias o zonas climáticas, ingresen más propiedades o inmuebles, es mejorar, por supuesto, la forma en que se calcula y ajustar a la tecnología que se construye o hacia elementos, por ejemplo, como cuando mostraba las soluciones constructivas, el aplicativo lo que permite es crear tus propias soluciones como para poder además diferenciar la forma en que se construye en diferentes sitios, ¿no? La herramienta de cálculo es nacional, la gestión administrativa para obtener la etiqueta es regulada por la legislación provincial. Exactamente, es así, como dice ahí Gustavo, es correcto eso, y tiene sentido por la forma en que está administrada nuestro país, ¿verdad? Porque quienes tienen autoridad de aplicación están más cerca a los municipios y las provincias, a la ciudad, que quizá un auditor de nación que venga a certificar una vivienda. El aplicativo nació, ahí leo a la arquitecta Lucía Torazo, el aplicativo nació en la provincia de Santa Fe, después migró a Nación, Santa Fe ya reglamentó y abrió el registro de certificado. Totalmente de acuerdo, exacto. Se desarrolló el aplicativo y después lo que se hizo fue ir generando dentro del aplicativo estas zonas climáticas que permiten cargar toda una partida nueva de viviendas sin que se, digamos, mezclen con las propiedades que están dentro de la zona de, por ejemplo, en ese caso, Santa Fe, con el objetivo ¿no? de diferenciar zonas climáticas y tecnologías constructivas y además normativa presente en el municipio. La provincia de Santa Fe, previo al etiquetado, tenían normativas muy interesantes en aislamiento térmico y también hidrotérmico. Por lo que podríamos decir que la madurez que tenía ya el trabajo sobre la energía o sobre el etiquetado era mucho más avanzada y por supuesto que esto dio pie a avanzar sobre también el etiquetado. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, ¿alguien participó de cursos de etiquetado? ¿Ese etiquetador ya habían visto un poco este procedimiento? Nada, me gustaría si alguno tuvo la experiencia y quiere comentarnos. Ahí tenemos a Carolina Valencia, que es certificadora. Bueno, certificaste, bueno, comentanos por el chat, ¿hiciste tu vivienda? ¿Certificaste más viviendas después del curso? Buenísimo. Sí, exacto. Ahí también Gustavo nos comenta que se promulgó la ley en Río Negro y se va a estar reglamentando en breve. Sí, siempre está el delay ahí con la promulgación de las leyes y la implementación. Bueno, y también nos dice Gustavo que el problema es que la herramienta de cálculo sea reconocida formalmente. Yo creo que eso tarde o temprano va a avanzar porque las provincias lo están adoptando y es una herramienta que de cara al escenario energético que tiene Argentina es muy interesante y sería muy importante que se tome en consideración y sea algo que tome solidez, digamos, incluso en el territorio. A ver, leo a Karin Soler, que dice, en Tucumán no están haciendo obras, lo digo con conocimiento de causa, ya que hay ciudadanos denunciando como querellantes el atropello que sufren en la localidad cercana a la capital por la contaminación de distintas construcciones. Si te referís a la producción de residuos de la construcción, no es tanto ahí está Karin, ¿querés hablar? ¿Estás ahí? ¿Tenés micrófono? ¿Querés comentarnos? Sí, te comento algo. Yo conduzco un programa de reencuentro ambiental por Radio Atómica los martes a la noche, online. Y varias veces tuve
por eso te digo con conocimiento de causa, no sé si viene tan al caso, pero ya que estamos con el tema del medio ambiente, tengo 3 personas que están denunciando de la provincia de Tucumán. De hecho, una de ellas sufrieron atropello policial, sacándolas de la vivienda. Son querellantes y van por todo y son justicieras, porque son un grupo de mujeres que están fuera del ámbito de la capital de Tucumán. Los gobernadores y demás no dan ayuda necesaria. Están contaminando la cuenca del río Tuyuí, si no me equivoco, cerca de la capital de Tucumán, debido a las construcciones que se están haciendo, las obras que se están haciendo. Están contaminándose todo, o sea, desde las intoxicaciones, de todo lo que te puedas imaginar, cosa que me contaron en el programa, que es un desastre lo que está pasando en Tucumán. Estamos siguiendo el tema para que los medios de comunicación los puedan ayudar, que de hecho ellas ya están haciendo denuncias a nivel penal. Cari, disculpa, pero este tema no es para charlarlo acá hoy en la capacitación. No, pero hice referencia a un comentario que hizo Jerónimo. Sí, no, sí, está bien, está bien. No hay problema. Me hizo acordar y perdón que de paso. Está bien, no hay problema. Creo y que aparte había... lo que en Tucumán tampoco se hace, lo que estaba diciendo Jerónimo, que no participa, Tucumán tampoco están haciendo etiquetados. Eso es otro tema. Bien. Jero, Hernán pregunta si es necesario o si se debe legislar y reglamentar provincialmente, o los municipios pueden saltearse ese paso y legislar y reglamentar con el sistema directamente. Es una pregunta interesante. En el caso de Cava, por ejemplo, que Cava, la ciudad de Buenos Aires, funciona como provincia o municipio, o como más bien como municipio, ellos pudieron hacer esta certificación, pero creo que es exclusivamente de esa zona por cómo se maneja administrativamente. Pero si no, entiendo que tiene que seguir el camino de provincia para que los municipios puedan implementar. A menos que lo tomen como lo puedan, digamos, impulsar como una ordenanza municipal. Pero entiendo que en principio deberían adherirse a la normativa que pone, a la ley que pone la provincia en la que están. Bien, buenísimo. Bueno, creo que en verdad no hay más preguntas. Bueno, Lucía ahí contó que los certificadores en Salta ya se están inscribiendo en el registro y que tienen algunas pruebas pilotos, pero bueno, que se necesita obviamente divulgación, pues es un proceso que recién comienza. Totalmente. Desde ya te agradezco, Jerónimo, el tiempo, la predisposición, a todos los participantes por haber estado hoy y bueno, luego recibirán mails con las actividades correspondientes para quienes están haciendo la certificación y puedan adquirir los puntos. Vuelvo a dejar el mail para que cualquier duda me escriban, no hay ningún tipo de problema y de nuevo te agradezco, Jero, la predisposición. Bueno, muchas gracias, Victoria, y gracias a todos y a todas los que pudieron escuchar esta presentación y poder traccionar, digamos, desde cada uno, desde cada lugar, impulsar estas medidas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en alguna otra charla Nos vemos, y un que saludo. tengan buena semana. Buena semana, chao, chao. Chao.